La mina El Socavón se abría como una boca deformada en las entrañas de la sierra, a 3 kilómetros del pueblo de San Miguel Tezontla, en la región de Huauchinango, Puebla. En 1968, cuando México hervía de inquietud política y el país se convulsionaba en las calles de la capital, con protestas estudiantiles que sacudían el orden establecido, aquella mina de carbón seguía funcionando como lo había hecho durante 50 años, con negligencia sistemática, salarios de hambre y la resignación de hombres que no tenían otra opción que descender cada mañana a trabajar en la oscuridad. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en 1920, donde los métodos de extracción eran prácticamente los mismos que se usaban una década atrás, donde la seguridad no era una preocupación, sino una molestia administrativa que generaba gastos innecesarios que Guillermo Robles, el administrador general de la operación, consideraba completamente evitables. El pueblo mismo era un lugar de polvo rojo y construcciones de adobe, desmoronándose lentamente, donde las casas se alineaban como dientes podridos a lo largo de la única calle que importaba. Las calles sin nombre se ramificaban hacia las afueras, donde las viviendas de los mineros, estructuras precarias de madera y lámina metálica, se agrupaban como si temieran la soledad. Los niños andaban descalzos entre perros flacos y huesos de pollo esparcidos, y las mujeres lavaban ropa en el río con el agua que bajaba teñida de óxido rojo desde la mina, creando un patrón de herrumbre que se asemejaba más a sangre que a mineral. El sonido de la mina era una presencia constante, el rumor sordo de los equipos de extracción, los gritos amortiguados de los trabajadores subterráneos que viajaban a través de la tierra como ecos de un infierno invisible, el crujido intermitente de la estructura metálica que rodeaba la entrada principal, el chirrido de las poleas que subían y bajaban el equipaje de extracción. San Miguel Tezontla no era un lugar donde la gente soñaba en grande. Era un lugar donde la gente soñaba con sobrevivir. Las aspiraciones se medían en términos de semanas, no de años. Llegar al final del mes con suficiente dinero para comer, mantener el techo sobre la cabeza, quizás guardar algunos centavos para una emergencia que inevitablemente arribaría. La iglesia dominaba el centro del pueblo, una estructura colonial que había sido construida siglos atrás, pero que ahora se desmoronaba lentamente, sus muros exteriores manchados de humedad y las tejas del techo faltando en varios lugares, creando agujeros que permitían que la lluvia goteara en el interior durante la temporada de lluvias. El padre Miguel, que tenía 70 años, había visto generaciones de mineros llegar, trabajar, envejecer prematuramente bajo tierra y morir. Había bautizado a muchos de esos hombres, había casado a la mayoría, había enterrado a demasiados, pero los hombres que descendían a la mina El Socavón no envejecían en la manera tradicional, simplemente se desgastaban, como herramientas de metal siendo usadas más allá de su capacidad, como máquinas humanas que poco a poco perdían su funcionalidad hasta que se volvían completamente inútiles. Guillermo Robles era el administrador general de la mina, un hombre de 52 años que viajaba desde Puebla capital una vez al mes para supervisar operaciones. Robles no era un hombre cruel de la manera evidente que era cruel el capataz local, Aurelio Vázquez. En cambio, la crueldad de Robles era la del sistema, una crueldad abstracta, institucionalizada, filtrada a través de memorandos y reportes financieros, de decisiones que nunca requería tomar personalmente porque siempre estaban mediadas por burocracias. Cuando Robles miraba a los mineros, no veía a hombres, sino a unidades de producción. Veía el carbón que extraían como porcentajes en un balance general.
Veía los accidentes como variables económicas que debían minimizarse mediante la manipulación de registros oficiales. Robles tenía un doctorado en economía de una universidad en la capital y creía firmemente que los números eran más importantes que la realidad. Si los números decían que no había habido accidentes, entonces, desde su perspectiva, no había habido accidentes. La realidad era simplemente una cuestión de interpretación contable. En los archivos de la compañía minera había documentación de al menos 16 accidentes en los 3 años previos a 1968. 2 muertes, 12 heridas graves, 2 desapariciones que fueron vagamente explicadas como trabajadores que abandonaron el empleo. Pero en los registros oficiales que se remitían al gobierno estatal aparecían solo 4. Los otros 12 simplemente se borraban de la historia, no mediante destrucción de registros, sino mediante una omisión más sutil. Simplemente nunca eran registrados en el primer lugar. En las oficinas de Robles en Puebla había 2 sistemas de contabilidad. Uno era para la realidad, para los abogados internos, para los casos de seguros. El otro era para las autoridades gubernamentales. El segundo sistema de contabilidad mostraba una mina casi completamente segura, con prácticamente ningún incidente, con estándares de seguridad que superaban cualquier regulación federal. Aurelio Vázquez era diferente. Era un hombre de 48 años que había trabajado en minas desde los 14 años. Su cara estaba curtida por el polvo, sus pulmones eran probablemente más polvo que carne, y cuando tosía, que era a menudo, producía un sonido como el de metal siendo raspado. Vázquez conocía cada túnel, cada sección, cada rincón peligroso de la mina El Socavón. Había visto a amigos morir bajo tierra. Había sostenido hombres mientras se desangraban por heridas que no podían ser tratadas adecuadamente, porque la mina estaba a horas de distancia del hospital más cercano, y cualquier intento de rescate se convertía rápidamente en una operación imposible. Había presenciado hombres sofocados por gases venenosos, hombres aplastados por rocas, hombres que caían desde alturas que eran demasiado grandes. Pero Vázquez continuaba descendiendo cada mañana porque era lo único que sabía hacer, porque su familia dependía de eso, porque la alternativa era deambular por las calles sin trabajo y con la reputación de ser alguien que había abandonado la mina. En la estructura social de Tezontla, abandonar la mina era aproximadamente equivalente a cometer traición, a rechazar tu lugar en el orden natural de las cosas. Vázquez supervisaba a los 18 hombres que desaparecerían en la mañana del 14 de noviembre de 1968. Era una cuadrilla completa de la turno de la mañana, 36 ojos que miraban hacia abajo cuando bajaban por el equipaje de extracción adaptado que servía como ascensor. Los hombres eran de edades variadas. Había adolescentes de 16 años, llamados Tomás y Felipe, que apenas comenzaban sus vidas en la mina. Hombres en sus 30 años que ya presentaban signos de problemas respiratorios. Y otros, más viejos de 50 y tantos, que trabajaban solo porque el ritmo de la mina había destruido cualquier ambición de buscar algo diferente. Entre estos hombres estaba Gerardo Flores, el marido de Rosa. Gerardo tenía 34 años, aunque parecía 10 años mayor. Había trabajado en la mina durante 12 años, desde los 22 años. Su cuerpo era una cartografía de lesiones, un brazo que nunca se había curado completamente de una fractura que ocurrió cuando una piedra cayó de lo alto hace 5 años, cicatrices en ambas manos de cortes innumerables con herramientas de metal, un pie que cojeaba ligeramente debido a un accidente que lo mantuvo inconsciente durante 3 días.
Pero Gerardo era conocido en la mina como alguien que tiraba para adelante, alguien que no se quejaba, que hacía el trabajo que le pedían sin protestar, que incluso ofrecía realizar turnos adicionales si era necesario. En su casa, cuando regresaba a la tarde con polvo clavado en la piel, hasta en lugares donde Gerardo no sabía cómo había llegado, su hijo pequeño lo llamaba el hombre del carbón. Su hija, que tenía 8 años, a veces lo miraba como si tuviera miedo de él, como si la suciedad que lo cubría fuera algo contagioso, como si su padre fuera una criatura de otro mundo que apenas se parecía al hombre que la había cargado cuando era bebé. Esa mañana del 14 de noviembre fue como cualquier otra mañana en Tezontla. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas, tiñendo el cielo de un color gris plateado que pronto se volvería azul. El aire era frío, con esa humedad característica de noviembre que penetraba los huesos y hacía que incluso los jóvenes se quejaran de los dolores articulares. La neblina se extendía por el valle, oscureciendo la visión más allá de 50 metros. Rosa Flores había preparado el desayuno para Gerardo a las 4 de la mañana, frijoles refritos que había preparado la noche anterior, tortillas frescas que hizo mientras su marido dormía, un café que era más agua que café, porque no podían permitirse usar mucho café. Gerardo comió rápidamente, como siempre, mirando hacia la puerta como si alguien lo estuviera esperando, como si el día tuviera que comenzar, y esperar significaba retrasar lo inevitable. A las 4:30 de la mañana, se levantó de la mesa, metió su almuerzo en una bolsa de tela que Rosa había preparado, se puso el casco de minero que colgaba junto a la puerta, su único equipo de seguridad, y salió sin decir más que nos vemos a las 2. En lugar de eso, Rosa pasaría el resto de su vida preguntándose si esas fueron las últimas palabras que escucharía de su marido, si en algún lugar del cosmos existía una realidad alternativa donde Gerardo le había dicho adiós adecuadamente, donde le había dicho te amo o cuida a los niños, algo que fuera más substancial que un simple nos vemos a las 2. Cuando habla de ello en los años siguientes, Rosa recordaría esa frase como si fuera un conjuro incompletado, una magia que quedó suspendida en el tiempo, dejándola en un estado de espera perpetua. Aurelio Vázquez llegó a la entrada de la mina a las 4:45 de la mañana. El cielo seguía siendo prácticamente negro, con solo los primeros indicios de luz grisácea en el horizonte. La entrada a la mina era una estructura de hierro y concreto que parecía antigua incluso en 1968, un testimonio de décadas de operación y presupuestos deferred maintenance. Robles había rechazado consistentemente las solicitudes de Vázquez para modernizar la entrada, argumentando que el dinero era mejor gastado en extracción. La cuerda del equipaje colgaba hacia la oscuridad, como la lengua de una bestia devoradora, y Vázquez podía escuchar el sonido del viento dentro de la mina, un sonido que muchos mineros experimentados describían como la mina respirando, como si fuera una criatura viviente, como si tuviera pulmones y se estuviera preparando para tragar a los hombres que descendían. A las 5 de la mañana en punto, Vázquez descendió con los 18 hombres. Fue un descenso que tomó aproximadamente 10 minutos, con los hombres apilados en el equipaje de extracción que no era realmente seguro para cargar a tanta gente a la vez. Pero era una práctica común. Economizar tiempo significaba economizar dinero, y economizar dinero era lo que Guillermo Robles respaldaba. Una economía de escala aplicada a la vida humana. El equipaje crujía y oscilaba mientras bajaba, produciendo sonidos que hacían que algunos de los hombres más jóvenes se aferraran las manos los unos a los otros. Algunos de los hombres más jóvenes hablaban para calmar los nervios, diciendo chistes estúpidos, riendo de manera forzada.
Otros permanecían en silencio, resignados a su descenso diario al infierno, contemplando el abismo que se abría debajo de ellos. Cuando llegaron al fondo, el equipaje se detuvo con un tirón que hizo que varios hombres perdieran el equilibrio y se chocaran contra las paredes de metal del equipaje. Salieron tambaleándose hacia la cámara de entrada, una caverna de aproximadamente 30 metros de altura que había sido ampliada a lo largo de décadas de extracción. Desde esta cámara central, varios túneles se ramificaban hacia diferentes secciones de la mina, cada uno rotulado con números pintados en colores desteñidos. El túnel norte, su destino ese día, estaba rotulado con un 7 en rojo. Desde esta cámara central, varios túneles se ramificaban hacia diferentes secciones de la mina. El túnel norte era donde estaban trabajando ese día. Una sección que había sido determinada por Robles como de alto rendimiento, es decir, con vetas de carbón particularmente ricas, lo que hacía que fuera particularmente peligrosa debido a la intensidad de la extracción que se requería. Vázquez dirigió a sus hombres hacia el túnel norte. Llevaban linternas a querosén que emitían una luz vacilante, pero la luz que proporcionaban era débil, apenas lo suficiente para evitar tropezar con las rocas dispersas en el suelo. El aire en la mina era un problema crónico, había una ventilación limitada, y lo que existía provenía principalmente de chimeneas naturales que habían sido bloqueadas parcialmente debido a trabajos de construcción previos que nunca se completaron adecuadamente. El aire olía a polvo, a aceite de máquina, a algo orgánico desconocido que ninguno de los mineros podía identificar, pero que todos reconocían como el olor de la mina, un olor que parecía adherirse a la ropa y a la piel como una segunda naturaleza, un olor que los mineros llevaban a sus casas, incluso después de horas de estar fuera de la mina. Mientras Vázquez y sus 18 hombres se internaban más en el túnel norte, adentrándose en las profundidades donde la temperatura comenzaba a aumentar y el sonido del mundo exterior se desvanecía completamente, sucedía algo en la superficie que ninguno de ellos sabía. Guillermo Robles había permanecido despierto toda la noche anterior en su oficina en Puebla, reviendo los reportes financieros de la mina bajo una bombilla incandescente que creaba sombras extrañas en su cara. Había un problema que lo preocupaba. La producción en el túnel norte era más baja de lo previsto. Las vetas de carbón, que supuestamente eran ricas, estaban siendo más difíciles de extraer que lo anticipado. Los números no cuadraban. Los costos operativos estaban superando las proyecciones de ingresos. Esto era inaceptable para Robles. Él había prometido a sus superiores en la capital una cierta cantidad de toneladas de carbón para esta semana y no podía permitirse fallar. Robles había enviado un memorando a las 4 de la mañana, marcado como urgente a los supervisores de la mina. El memorando ordenaba que intensificaran la operación de extracción, que presionaran a los mineros para que trabajaran más rápido, que extrajeran más profundamente en la veta, que no se preocuparan por los protocolos de seguridad innecesarios. El memorando terminaba con una línea que sería, en retrospectiva, la sentencia de muerte de 18 hombres. La producción es más importante que la complacencia. Aceleren. No había consultado con los ingenieros de seguridad sobre si intensificar la operación era viable. De hecho, Robles había reducido el tamaño del Departamento de Seguridad el año anterior, reemplazando ingenieros certificados con personal administrativo más barato, porque los ingenieros siempre estaban siendo cautelosos innecesariamente, siempre sugiriendo reparaciones costosas que reducían la rentabilidad. El memorando de Robles llegó a la oficina de la mina poco después de que Vázquez y sus hombres hubieran descendido. El supervisor de turno,
Un hombre llamado Carlos Méndez, que llevaba 5 años en ese puesto, leyó el memorando y sintió algo helado en el estómago. Méndez no era un hombre particularmente valiente, pero tampoco era completamente insensible. Sabía que intensificar la extracción en el túnel norte era peligroso. Había trabajado en minas durante 15 años y podía sentir en sus huesos cuando algo estaba mal. Sabía que las vibraciones de la maquinaria pesada eran problemáticas en esa sección del túnel. Había notas en los registros de seguridad, los registros reales, no los falsificados que se enviaban al gobierno, sobre preocupaciones estructurales en el túnel norte. Había argumentado por esto antes, había hablado con Vázquez sobre esto, pero sus argumentos habían sido ignorados por Robles, quien veía la seguridad como un gasto, no como una inversión. Méndez consideró desobedecer la orden. Por un largo momento se quedó de pie en la oficina, mirando el memorando en sus manos, considerando las consecuencias de la obediencia versus las consecuencias de la desobediencia. Si obedecía y algo malo sucedía, podría ser responsabilizado legalmente. Si desobedecía, podría perder su trabajo, y con 3 hijos y una esposa que dependen de él, perder su trabajo era prácticamente equivalente a condena a muerte. Finalmente, Méndez tomó una decisión. Decidió que si algo malo sucedía, al menos podría decir que estaba siguiendo órdenes oficiales, que estaba actuando sobre instrucciones directas de la administración central. Era una forma de transferir la responsabilidad, de esconderse detrás de la obediencia. Decidió que era una decisión que alguien en una posición de poder había tomado y que su papel era simplemente implementarla. Méndez fue a la sala de controles y ordenó que la máquina de extracción en el túnel norte fuera acelerada a una velocidad superior a su velocidad operativa normal recomendada. Fue una decisión que, en las horas siguientes, resultaría en la muerte de 18 hombres. A las 8:30 de la mañana, la máquina de extracción en el túnel norte fue acelerada a una velocidad más allá de su velocidad operativa normal recomendada. La máquina era una bestia de hierro que había sido usada hace 3 años de una operación minera que la había desechado porque era demasiado vieja y demasiado peligrosa. Robles la había comprado por una fracción de su valor normal, considerándola una oportunidad de ahorro de costos. La máquina ya mostraba signos de desgaste extremo, vibraciones que hacían que los dientes de los hombres que estaban cerca chirriaran, un sonido de metal siendo forzado más allá de su capacidad. Las vibraciones que producía a velocidad normal eran significativas. A velocidad acelerada eran prácticamente intolerables. Los hombres trabajando en la proximidad cercana de la máquina no podían escucharse a sí mismos gritar. El sonido era un rugido constante de metal y fricción, una sinfonía de destrucción. Aurelio Vázquez, quien estaba supervisando el trabajo en esa sección, sintió las vibraciones a través de sus botas. Algo no estaba bien. En sus 34 años en minas, Vázquez había desarrollado una intuición sobre los peligros. Era una intuición que había salvado su vida en al menos 3 ocasiones previas. Pequeños momentos donde algo en su mente le había dicho que algo estaba mal, que debería moverse, que debería cambiar de posición, y segundos después, una roca caía donde había estado de pie. Ahora, esa intuición estaba gritando silenciosamente, gritando con el volumen de 1000 alarmas ignoradas. Vázquez se acercó a Carlos Méndez a través de la radio de comunicación, la única forma de comunicarse sobre el rugido de la máquina. ¿Qué está pasando allá arriba? ¿Por qué la máquina está en velocidad máxima?, preguntó Vázquez, su voz áspera a través del crackle de la radio. Órdenes de Robles, respondió Méndez a través de la radio estática. Se supone que debemos intensificar la producción.
Está demandando más carbón. No podemos mantener esa velocidad. La estructura no lo aguantará. Necesitamos... Fue una debilidad causada por cambios de temperatura, por los ciclos de expansión y contracción de la roca, por el estrés acumulado de décadas de extracción en esa área. Las vibraciones intensas de la máquina de extracción a velocidad acelerada fueron exactamente la cantidad correcta de perturbación para activar esa falla. El túnel no colapsó de repente, como una explosión. En cambio, comenzó a desmoronarse de manera progresiva. Primero pequeñas grietas en el techo que sonaban como disparos de escopeta, luego rocas sueltas cayendo como lluvia de fuego, luego grandes bloques de la estructura empezando a desprenderse. Vázquez escuchó el primer crack. Fue un sonido como de vidrio rompiéndose amplificado 1000 veces, un sonido que penetró incluso el rugido constante de la máquina. Miró hacia arriba y vio las grietas formándose en el techo del túnel, líneas de separación que se ramificaban como si fueran raíces de un árbol mortal creciendo hacia abajo. «¡Evacuación! ¡Todos hacia la salida!», gritó. «La estructura está cayendo. ¡Corre!». El sonido fue algo entre un terremoto y el fin del mundo, un rugido que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra. Una nube de polvo tan densa que se convirtió prácticamente en un sólido llenó el espacio, oscureciendo la visión, sofocando la respiración, convirtiéndose en una entidad propia de muerte y destrucción. Gerardo Flores estaba trabajando en una sección del túnel que no fue directamente alcanzada por el derrumbe inicial. Pero la onda expansiva, los gases disturbed, el aire mismo siendo comprimido y luego liberado violentamente, y la roca suelta que cayó segundos después, cubrió parcialmente el túnel donde estaba. Gerardo escuchó a hombres gritando, gritos que fueron cortados abruptamente. Escuchó a Vázquez gritando órdenes que fueron tragadas por el caos. Escuchó el sonido del mundo desmoronándose literalmente alrededor de él. Su instinto lo llevó hacia lo que pensó era la dirección de la salida principal, pero la nube de polvo hacía imposible ver más de 1 metro. Era como estar dentro de una nube sólida. Gerardo tropezó sobre escombros que no podía ver. Cayó, y cuando intentó levantarse, una roca le golpeó la cabeza con suficiente fuerza para romper su casco. Los 18 hombres en el túnel norte fueron capturados en diferentes grados de esta catástrofe. Algunos murieron instantáneamente, aplastados bajo rocas de varios cientos de libras. Otros quedaron atrapados, heridos pero vivos, en bolsas de aire que la estructura desmoronada había creado. Pockets de espacio que contenían aire que se volvería cada vez más viciado a medida que pasaban los minutos. Otros, como Gerardo, fueron derribados, pero luego cubiertos por escombros menos masivos que les permitían vivir, pero les hacían imposible escapar. Algunos intentaron excavar hacia afuera con sus manos desnudas, pero en la oscuridad y sin herramientas era imposible. El tiempo en esos momentos se convirtió en algo visceral. Cada segundo era una eternidad de dolor, pánico y la realización lentamente creciente de que probablemente estaban muriendo. Algunos rezaban, algunos gritaban, algunos simplemente se quedaban en silencio, aceptando lo que parecía inevitable. Aurelio Vázquez no estaba directamente en el túnel norte cuando ocurrió el peor del derrumbe. Estaba en un túnel de acceso secundario, supervisando otra cuadrilla de mineros que estaban haciendo mantenimiento de las maquinarias. Sintió la vibración masiva a través de la tierra, una vibración tan fuerte que lo echó al suelo. Escuchó el sonido del colapso, un rugido bajo que parecía provenir de las mismas entrañas del mundo. Sin pensarlo conscientemente, actuando por instinto puro, Vázquez corrió hacia el túnel norte. Lo que encontró fue una pared de escombros, roca, polvo
tierra y el sonido de hombres gritando desde el otro lado, amortiguado por toneladas de roca intermedia. ¡Sacadnos! ¡Sacadnos de aquí!, gritaban las voces, voces que Vázquez reconocía. Era Gerardo gritando, era Juan gritando, era el joven Felipe, el adolescente de 16 años gritando. Vázquez intentó mover algunas de las rocas más pequeñas, pero se dio cuenta rápidamente de que era una tarea imposible para un solo hombre. Necesitaba equipamiento pesado, necesitaba más hombres, necesitaba ayuda urgente. Corrió de regreso hacia la entrada principal, sus pulmones ardiendo por el esfuerzo y por la inhalación de polvo de roca. Cada respiración era como respirar arena. Llegó al equipaje de extracción, con los pulmones quemando como si estuvieran llenos de fuego, y comenzó a subir lo más rápido que podía, temiendo que con cada segundo que pasaba, más de los hombres en el túnel norte podrían estar muriendo. En la superficie, cuando Vázquez emergió, su cara estaba completamente cubierta de polvo gris, tan gris que era casi como si fuera un fantasma, como si la mina hubiera intentado convertirlo en una de sus víctimas también. Sus ojos eran los únicos rasgos visibles y estaban llenos de pánico puro, del pánico de alguien que ha visto lo impensable. «¡Derrumbe! ¡Derrumbe! ¡Importante en el túnel norte!», gritó su voz ronca. «Necesitamos equipamiento de rescate. Necesitamos ayuda ahora». Se quedó mirando a Vázquez como si fuera un fantasma, como si la presencia de Vázquez cubierto de polvo del derrumbe fuera la confirmación de todos sus peores temores. Guillermo Robles, que había llegado a la mina esa mañana de manera inesperada, estaba en su oficina temporal y escuchó los gritos. Cuando Robles llegó a la entrada principal de la mina, vio a Vázquez cubierto de polvo y supo instantáneamente que algo catastrófico había sucedido. Pero la reacción de Robles no fue la que esperaría alguien acostumbrado al comportamiento humano normal. Su primera reacción no fue de compasión o preocupación por los mineros. En cambio, fue un cálculo financiero casi automático, como si su cerebro fuera una máquina de contar pesos. Un derrumbe mayor significaba responsabilidad legal, demandas inevitables, investigaciones, quizás cierre permanente de la operación de la mina. Significaba dinero saliendo de los bolsillos de la compañía. Significaba su carrera potencialmente arruinada si se descubría su negligencia. Los números comenzaron a desfilar por su mente. «¿Cuántos?», preguntó Robles, su voz fría y completamente desprovista de emoción, como si estuviera preguntando cuántas toneladas de carbón habían sido extraídas ese día. «18», respondió Vázquez luchando por respirar. «Toda la cuadrilla del norte. Están atrapados. Necesitamos equipamiento de rescate profesional». «Necesitamos. Si no lo sacamos en las próximas horas». Pero su tono de voz era extraño, algo como si estuviera pensando en voz alta mientras calculaba algo. No había urgencia en su voz. No había la preocupación que uno esperaría de un administrador cuya negligencia había resultado en la probable muerte de 18 trabajadores. Pasó varios minutos de pie cerca de la entrada de la mina, mirando la oscuridad, los ojos entrecerrados, y Vázquez podía ver que Robles no estaba mirando la mina, sino mirando dentro, mirando sus propios cálculos internos. Finalmente se giró hacia Méndez. «Antes de que llames a alguien, vamos a hacer una estimación de la situación. Quiero saber exactamente cuál es la magnitud de lo que sucedió abajo. Quiero saber si esto es rescatable o si es una situación completamente hopeless». Estaba pensando en que un rescate de escala completa podría costar decenas de miles de pesos, posiblemente cientos de miles.
Estaba pensando en cómo eso afectaría el balance anual de la compañía. Estaba pensando en las implicaciones legales de que se probara que él había acelerado la máquina, que él había ignorado protocolos de seguridad. Estaba pensando en cómo un abogado podría usar un memorando que decía: la producción es más importante que la complacencia como evidencia de negligencia criminal. Y estaba llegando a una conclusión. Un rescate real sería costoso, complicado, y resultaría inevitablemente en que se descubriera su responsabilidad. Un abandono de los mineros atrapados, por otro lado, podría manejarse de manera diferente. Si los hombres morían bajo tierra sin ser rescatados, podrían ser declarados muertos por causas desconocidas. Si no había cuerpos, no había evidencia. Si no había cuerpos, no había investigación completa. Un equipo de rescate que encontrara que Robles había acelerado la máquina de extracción, más allá de lo seguro, sería una prueba irrefutable de negligencia criminal. Pero si los hombres simplemente desaparecían, si sus cuerpos permanecían bajo tierra, si la mina era sellada, si el caso era cerrado sin investigación completa, entonces Robles podría continuar con su vida. Podría ser transferido a otra operación minera. En años, podría retirarse con una pensión cómoda. En ese momento, de pie junto a la entrada de la mina, Guillermo Robles tomó la decisión que define el resto de esta historia. Decidió que los 18 mineros atrapados bajo tierra morirían, y que él haría todo lo posible para asegurar que sus muertes parecieran un accidente inevitable, no el resultado de su negligencia criminal deliberada. Decidió que la verdad sería enterrada junto con los cuerpos de los mineros. Decidió que el dinero era más importante que la vida humana, más importante que la justicia, más importante que la verdad. Vázquez no comprendió esto inmediatamente. Vázquez era un hombre bueno, en la medida en que un hombre que había pasado su vida trabajando en minas podía ser bueno, en la medida en que un hombre que había visto demasiada muerte podía mantener su humanidad. Cuando Robles le pidió que bajara nuevamente para hacer una estimación de situación, Vázquez asumió que esto era parte de un esfuerzo coordinado de rescate. No comprendía que estaba siendo enviado nuevamente a la mina para que testificara de qué tan hopeless era la situación, información que luego sería usada para justificar por qué un rescate completo era imposible. No comprendía que Robles lo estaba usando como instrumento de su propio esquema. Vázquez descendió nuevamente, solo esta vez, en el equipaje de extracción que chirriaba mientras bajaba. Llegó a la sección donde el túnel norte había colapsado y encontró exactamente lo que esperaba: una pared sólida de escombros de aproximadamente 20 metros de altura, posiblemente más. La pared era una mezcla de roca, tierra, polvo y lo que parecían ser fragmentos de equipamiento minero. Escuchó voces débiles desde el otro lado, gritando, pidiendo ayuda, pero apenas podía escucharlas a través de la barrera de escombros. Vázquez intentó moverse a través del escombro, removiendo rocas una por una, pero luego escuchó un sonido ominoso, el crujido de la estructura, una advertencia de que más del túnel podría colapsar. Se dio cuenta de que el derrumbe no estaba completo. La estructura seguía siendo inestable, posiblemente esperando solo el disturbio correcto para colapsar completamente. Cualquier movimiento brusco, cualquier intento de excavación mayor podría resultar en un segundo derrumbe que sería catastrófico para cualquier persona en el área. Pasó aproximadamente una hora. Vázquez trabajaba lentamente, removiendo rocas una por una, intentando abrirse camino hacia el otro lado con una paciencia que contrastaba con su sensación de urgencia interna. En algún punto,
fue golpeado por una roca suelta que cayó de lo alto, golpeándolo en el hombro y causándole un dolor agudo que corrió por su brazo. Continuó de todas formas, porque los hombres al otro lado dependían de él, porque si no hacía este trabajo, nadie lo haría. Finalmente, después de horas de trabajo agotador, después de horas que probablemente podrían haberlo matado si el segundo derrumbe hubiera ocurrido, logró abrir un pequeño agujero, lo suficientemente grande como para que una persona muy delgada pudiera pasar. Del otro lado, el panorama era una pesadilla hecha carne. El túnel estaba parcialmente colapsado, con rocas dispersas por todas partes, bloqueando pasajes, creando laberintos mortales. Y entre esas rocas había cuerpos. Algunos estaban claramente muertos, sus cuerpos en posiciones que indicaban muerte instantánea, aplastamiento, trauma completo. Otros se movían débilmente, luchando por respirar el aire cada vez más viciado. Vázquez escuchó un gemido. Un hombre con una pierna claramente rota lo miraba a través del agujero. «¿Vázquez?», preguntó el hombre, su voz apenas audible, esperanzada. «Sí, soy yo», respondió Vázquez. «¿Quién eres? ¿Cuántos están vivos?» «Están...» Hizo un gesto vago con el brazo que le dolía visiblemente. «Muchos no están vivos. No sé cuántos. Es oscuro. No puedo ver bien. Creo que 5 o 6 pueden estar vivos todavía, pero algunos están muy heridos. Hay un hombre allá, Pedro creo. Tiene la cabeza sangrando mucho. Creo que podría estar muriendo». Lo que vio fue un infierno. Cuerpos dispersos, algunos claramente bajo masas de roca de cientos de kilos, otros relativamente intactos, pero inconscientes o muertos. El aire era denso con polvo de roca y era casi imposible respirar sin toser violentamente. Los pocos mineros que estaban conscientes lo miraron con expresiones que combinaban esperanza y desesperación, como si la aparición de Vázquez fuera la única conexión que tenían con el mundo de los vivos, la única indicación de que alguien sabía que estaban aquí, que alguien intentaría rescatarlos. «¿Cuántos están vivos?», preguntó Vázquez nuevamente, esta vez más directamente, contando los cuerpos visibles. «Creo que 5 o 6», respondió Juan. «Pero algunos de nosotros estamos muy heridos. Necesitamos ayuda médica, necesitamos...» Su voz se apagó, como si el esfuerzo de hablar hubiera consumido toda su energía. Vázquez realizó una estimación rápida, contando los cuerpos con sus ojos en la oscuridad. Había aproximadamente 18 cuerpos visibles, como se esperaría, menos algunos que estaban completamente enterrados bajo rocas. Aproximadamente 5 o 6 mostraban algún signo de vida, respiración, movimiento débil, gemidos ocasionales. Los otros estaban muertos, o lo estaban lo suficientemente cerca que no había diferencia práctica. El aire en el túnel era malo, viciado, con poco oxígeno y mucho dióxido de carbono acumulado. Vázquez comprendió con claridad cristalina que los sobrevivientes morirían sin un rescate inmediato, probablemente en las próximas horas, posiblemente en las próximas horas. Vázquez se arrastró de regreso a través del agujero y luego navegó de vuelta hacia la entrada principal, dejando a los hombres detrás, dejando a aquellos que aún vivían en la oscuridad con la esperanza de que serían rescatados. Llegó a la superficie después de aproximadamente 6 horas bajo tierra, exhausto, cubierto de más polvo, sangre de sus heridas y con el casco roto en un lado. Lo primero que hizo fue encontrar a Robles. «Necesitamos un equipo de rescate completo inmediatamente», dijo Vázquez sin preámbulo, directamente. «Hay al menos 5 o 6 hombres vivos allá abajo, pero el aire es malo. Los hombres que están conscientes están en pánico. Algunos están heridos gravemente.
Si no los sacamos en las próximas horas, todos van a estar muertos. Cuando Vázquez entró, ambos se giraron, sorprendidos por el estado de Vázquez, por la urgencia en su voz. Robles hizo un gesto para que Mendoza esperara afuera. Una vez que estuvieron solos, Robles preguntó: ¿qué viste exactamente? Robles escuchó esto sin expresión, sin el movimiento de un músculo facial, como si Vázquez estuviera describiendo números en un balance general. Cuando Vázquez terminó, Robles se levantó lentamente y caminó hacia la ventana de la oficina, que daba hacia la entrada de la mina. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rojo. «Aurelio», dijo lentamente, su voz considerativa, «necesito ser honesto contigo. Un rescate completo en estas condiciones va a tomar días, posiblemente una semana. Va a requerir equipamiento que no tenemos aquí, equipamiento que tendrá que ser traído desde Puebla capital, o posiblemente desde Ciudad de México. Va a requerir traer en equipos de especialistas desde fuera, hombres expertos en rescate de derrumbes, y todo eso va a ser muy caro. Va a costar millones de pesos, posiblemente más». Robles hizo una pausa, permitiendo que el peso del dinero se estableciera. «Va a costar millones que la compañía tendría que gastar. Va a resultar en una investigación completa de qué causó el derrumbe. Y sé que estás pensando que eso está bien, que eso es lo correcto. Pero Aurelio, tienes que ser realista. Algunos de ellos pueden estar más allá de ser salvados. Algunos pueden estar muertos ya. Y si hacemos un esfuerzo de rescate completo y falla, la compañía será responsable legalmente no solo por las muertes originales, sino por cualquier muerte que ocurra durante el rescate, por cualquier equipo de rescate que se lesione o muera intentando sacar a estos hombres. Está diciendo que va a permitir que esos hombres mueran allá abajo sin hacer nada. No podemos simplemente reaccionar emocionalmente. Esa noche, mientras los hombres atrapados bajo tierra probablemente ya estaban muriendo o agonizaban en la oscuridad, respirando aire cada vez más viciado, Guillermo Robles se sentó en su despacho privado en Puebla y redactó un plan meticuloso. Su abogado, Sergio Mendoza, le ayudó a estructurarlo durante una larga conversación telefónica. El plan era simple en su esencia, aunque requería coordinación precisa y la corrupción de múltiples funcionarios públicos. Sellar la mina, declarar que el derrumbe era tan extenso, tan catastrófico, que cualquier intento de rescate era imposible desde el punto de vista técnico y económicamente inviable. Permitir que los medios de comunicación asumieran que los hombres estaban muertos, que no había nada que hacer. Y luego, en los meses siguientes, cuando la atención mediática se hubiera disipado, cuando las familias hubieran sido pagadas con compensaciones ridículas que las mantuvieran calladas, cuando los periodistas hubieran sido persuadidos o intimidados para pasar a otras historias, permitir que la mina fuera reinspeccionada nuevamente, en cuyo point se descubrirían los cuerpos enterrados de manera accidental. Se determinaría que las muertes habían sido por causas no especificadas, probablemente asfixia por polvo de carbón, o algo similarmente vago, y el caso se cerraría sin investigación criminal. Robles conocía cómo funcionaba el sistema mexicano en 1968. Conocía cómo los políticos y los jueces podían ser persuadidos. Conocía cómo la verdad podía ser transformada en lo que fuera conveniente que fuera. Para que este plan funcionara, Robles necesitaba que una persona en particular permaneciera callada. Aurelio Vázquez, el capataz que había descendido bajo tierra, que había visto los cuerpos, que sabía exactamente qué había causado el derrumbe. Si Vázquez hablaba sobre lo que había visto bajo tierra,
si describía las condiciones de seguridad negligentes, si mencionaba el memorando de Robles acelerando la máquina de extracción, si testificaba en algún procedimiento legal, entonces todo se derrumbaría. Toda la estructura cuidadosamente construida de mentiras y omisiones colapsaría. Así que Robles hizo lo que los hombres poderosos siempre hacen cuando se enfrentan a un testigo problemático. Compró el silencio o intentó comprarlo. Robles visitó personalmente a Vázquez en su casa en Tezontla al anochecer del mismo día del derrumbe. Llevaba un maletín que contenía 20,000 pesos en efectivo, una cantidad astronómica para un minero que ganaba menos de 1,000 pesos al mes. Para Vázquez, 20,000 pesos representaban 20 meses de salario, casi 2 años de trabajo. Era suficiente dinero para vivir cómodamente durante un año entero sin trabajar. Fue un soborno tan abierto, tan sin subterfugio, que era casi insultante en su directez. Robles se sentó en la pequeña sala de la casa de Vázquez, en una silla de madera que parecía demasiado pequeña para su cuerpo, y miró a Vázquez con los ojos de alguien que había ganado incontables negociaciones mediante la simple aplicación de dinero. «Aurelio», dijo Robles mientras se sentaba, «sé que esto ha sido un día muy difícil. Sé que estás preocupado por los hombres bajo tierra. Eso te honra. Es la marca de un hombre decente. Pero quería hablar contigo sobre lo que sucedió y, más importante, sobre el futuro, tu futuro específicamente. El dinero brilló bajo la luz débil de la casa, fajos de billetes que capturaban la luz como si fueran algún tipo de objeto mágico. El dinero parecía tener su propia luminiscencia, su propio poder. Aurelio, voy a ser completamente honesto contigo, porque respeto tu inteligencia y tu dedicación. Esos hombres están muertos. Estoy convencido de ello. No hay forma realista de rescatarlos. La estructura del túnel es inestable. Un rescate masivo sería no solo imposible, sino suicida para el equipo de rescate. Lo único que conseguiríamos es que murieran más hombres, hombres de fuera, especialistas en rescate que vendrían a intentar lo imposible. ¿Realmente quieres que mueran más hombres por causa de esta tragedia? Cuando descendí hace pocas horas, había al menos 5 o 6 hombres vivos. Cuando respiraban, tenían pulso, estaban conscientes, pueden ser salvados si convierto esta tragedia en un escándalo mediático que destruya la compañía, que me destruya personalmente, que quizás resulte en enjuiciamiento criminal. Robles hizo una pausa, permitiendo que estas palabras se establecieran. Eso no es realista, eso no es práctico, tienes que entenderlo, esos hombres van a morir. La única pregunta es si su muerte va a ser en vano, si va a resultar en la destrucción de la compañía y el sufrimiento de cientos de otras familias que dependen de la mina para su sustento, o si va a ser parte de mantener la operación de la mina funcionando, de mantener la empleabilidad de otros mineros. Vete a Veracruz, vete a Acapulco, vete a la Ciudad de México, vive durante algunos meses, compra ropa nueva, baja a cantinas, disfruta, recupera tu vida, y cuando las cosas se hayan calmado aquí, cuando todo haya pasado, cuando las investigaciones hayan terminado y la atención mediática se haya movido a otra cosa, entonces puedes regresar o puedes quedarte donde estés. Pero tienes que prometer que no vas a hablar con nadie sobre lo que sucedió hoy. No con los periodistas, no con los abogados, no con la policía, no con nadie. Significaba que Robles tendría tiempo para limpiar la evidencia, para falsificar registros, para asegurar que no hubiera investigación criminal. ¿Y si hablo?, preguntó Vázquez, su voz apenas un susurro. Si le digo a alguien sobre lo que sucedió,
Si le cuento a un periodista sobre el memorando que envió, sobre la máquina acelerada, sobre el derrumbe, su expresión no cambió, pero sus ojos se volvieron más oscuros, más fríos, como si la luz en ellos se hubiera extinguido. Fue un cambio pequeño, pero fue totalmente convincente, totalmente amenazante. Aurelio, eres un hombre inteligente. Sé que no es necesario que te lo diga, pero voy a hacerlo de todas formas, porque respeto tu inteligencia y quiero que no haya malentendidos. Hizo una pausa, permitiendo que el silencio creciera entre ellos. Si hablas, si le dices a cualquiera sobre esto, entonces tendremos que considerar tus responsabilidades en lo que sucedió. Eras el supervisor del túnel norte. Eras responsable de la seguridad de esos hombres. Eras responsable de asegurar que se siguieran los protocolos de seguridad. Si hubo negligencia en esa responsabilidad, bueno, eras el capataz. Eras la cara visible de la operación. Podrías ser acusado de negligencia criminal. Tu familia podría perder todo. Tu nombre podría ser destruido públicamente. Serías señalado como el hombre responsable por la muerte de 18 trabajadores. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Hombres que no son tan escrupulosos como yo. Hombres que entienden que proteger los intereses de la compañía a veces requiere proteger esos intereses de maneras que son, digamos, extralegales. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Si hablas, si creas problemas para la compañía o para mí personalmente, entonces esos hombres podrían tomar asuntos en sus propias manos. Y cuando lo hicieran, cuando sucediera algo lamentable, probablemente parecería un accidente de tránsito, quizás, o una enfermedad repentina, o un crimen al azar en una ciudad donde viajas. Los accidentes suceden todo el tiempo en México, ¿verdad? Especialmente para los hombres que hacen preguntas que no deberían ser respondidas. Era una amenaza que había sido expresada con suficiente elegancia que Robles podría negar haber amenazado a alguien, que podría argumentar que solo estaba expresando preocupación por la seguridad de Vázquez. Pero el mensaje era claro: si hablaba, moriría. Después de una larga pausa, una pausa que pareció durar horas, aunque probablemente duró solo minutos, Vázquez levantó la mano. Está bien, dijo lentamente. Me iré, desapareceré, pero no tomo el dinero. No voy a aceptar dinero sangre. Es la realidad de vivir en el mundo real, fuera de libros de filosofía. Se levantó, dejó el maletín sobre la mesa y se fue, sus pasos resonando en la oscuridad de la noche. Esa noche, Aurelio Vázquez no durmió. Se sentó en su cama, en su pequeña casa, y escuchó el silencio. El silencio era lo peor. Era el silencio de los hombres bajo tierra, esperando rescate que nunca vendría. Era el silencio de un pueblo que pronto descubriría que algo terrible había sucedido. Era el silencio de su propia complicidad, de su propia cobardía. Vázquez pasó las horas de la noche pensando en los hombres en el túnel norte. Pensó en Gerardo Flores, quien tenía una hija de 8 años. Pensó en Juan Castillo, quien había sido amable con todos. Pensó en el joven Felipe, quien era apenas un adolescente cuando descendió a la mina. Pensó en todos ellos muriendo en la oscuridad, esperando un rescate que no vendría, preguntándose si alguien iba a intentar salvarlos. A la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre las montañas de Puebla, Aurelio Vázquez hizo una decisión. Tomó el dinero que Robles había dejado. Lo metió en la misma bolsa donde había metido su ropa. Dejó una nota vaga para su familia diciéndoles que tenía que irse por un tiempo debido a asuntos personales y que no se preocuparan. Se fue en autobús hacia Veracruz, hacia el puerto, hacia cualquier lugar que fuera lo suficientemente lejos de la mina, lejos de Tezontla,
lejos de la verdad que no podía seguir enfrentando. No sabía entonces que iba a ser el comienzo de una larga espiral que eventualmente lo llevaría de regreso a Tezontla, de regreso a la mina, de regreso a la verdad que no podía seguir siendo negada. No sabía que estaría condenado a cargar este secreto durante el resto de su vida. Pero en ese momento, todo lo que sabía era que tenía que escapar del lugar donde 18 hombres estaban muriendo bajo tierra, muriendo porque había tomado dinero para mantener la boca cerrada, porque había elegido su propia supervivencia sobre la de otros hombres. En Tezontla, entretanto, la vida comenzaba a tomar una forma horrible, oscura. Las esposas de los mineros desaparecidos se estaban dando cuenta lentamente de que algo terrible había sucedido, algo peor que lo que nadie estaba diciendo. A las 2 de la tarde del 14 de noviembre, cuando normalmente los mineros comenzaban a salir de la mina en la turno de la tarde, no vino nadie. No hubo equipaje de extracción emergiendo de la oscuridad con trabajadores cansados pero vivos. No hubo sonidos de mineros riendo, quejándose, hablando sobre sus planes para la noche. No hubo nada excepto silencio. Los niños esperaban en las puertas de sus casas, mirando el camino que llevaba hacia la mina, esperando ver a sus padres. Las mujeres comenzaron a reunirse en la plaza del pueblo, hablando en voz baja, preguntándose qué estaba pasando. Había una tensión en el aire, una sensación de que algo fundamental había cambiado, que el orden normal de las cosas había sido disrupted. Rosa Flores fue una de las primeras en llegar a la oficina de la mina. Encontró que la puerta estaba cerrada. Golpeó y golpeó, sus nudillos produciendo sonidos huecos contra la puerta de madera. Nadie respondió. Comenzó a gritar. ¡Abran la puerta! ¿Dónde está mi marido? ¡Abran! Finalmente, después de aproximadamente 1 hora de gritos crecientes, de pánico que se propagaba a través del pueblo como un fuego en matorrales secos, un empleado administrativo abrió la puerta. Era un hombre joven llamado Roberto que trabajaba en la oficina de la mina. Su cara mostraba terror completo, como si él también hubiera sido parte de lo que sucedió. «Hay un problema», dijo simplemente, su voz monótona, como si estuviera leyendo un guión que no comprendía. «Ha habido un accidente importante. Todos necesitan irse a casa. El administrador hará un anuncio oficial mañana por la mañana». Eran mujeres cuya vida entera había sido construida alrededor de los hombres que se iban a la mina cada mañana y regresaban cada tarde. Eran mujeres que sabían, en la manera que solo las mujeres pueden saber, que algo profundamente malo había sucedido. Las mujeres formaron un grupo, cada una con la misma expresión de pánico creciente en sus caras. Sabían. Aunque nadie había dicho nada explícitamente, todas sabían que algo malo había sucedido en la mina. Las minas siempre estaban presentes en los peores temores de las familias de los mineros. Un derrumbe, un colapso de gas, un accidente de la maquinaria, una caída, un fuego subterráneo. Estas eran las cosas que hacían que los mineros se apresuraran a despedirse cada mañana, porque nadie sabía realmente si ese «nos vemos a las 2» sería honrado. A las 4 de la tarde, Guillermo Robles llegó a la mina desde Puebla, conduciendo a velocidad peligrosa. Su coche, un Cadillac blanco que parecía fuera de lugar en el polvo rojo del pueblo, fue directamente a la oficina. Fue directamente a una reunión privada con el jefe de operaciones local y el abogado de la compañía. 1 hora después, Robles salió a la plaza donde se había congregado una multitud de mujeres y niños que había crecido a medida que la tarde avanzaba. Había casi 100 personas allí, todas esperando noticias. Robles se paró frente a ellas
Y aunque era un hombre que no era particularmente imposing físicamente, la autoridad de su posición lo hacía parecer mucho más grande de lo que realmente era. «Ha habido un accidente importante en la mina», anunció, su voz clara y oficial. «Un derrumbe significativo en el túnel norte. Estamos evaluando la situación. Los mejores equipos de rescate están siendo contactados. Están siendo tomadas medidas de emergencia. Quiero que regresen a sus hogares. Quiero que descansen. Haremos un anuncio oficial mañana cuando sepamos más de la situación. Hemos contactado con las autoridades apropiadas. Estamos coordinando con especialistas en rescate». Se quedaron en la plaza durante horas, hablando entre ellas, especulando, rezando. El padre Miguel salió de la iglesia cuando se enteró del desastre y trató de consolarlas, pero sus palabras fueron vagas, insinceras. Incluso el sacerdote podía sentir que algo más profundo estaba sucediendo, algo que trascendía un simple accidente laboral. El padre tenía 70 años y había visto suficiente en su vida como para reconocer cuando las autoridades estaban mintiendo, cuando la verdad estaba siendo ocultada deliberadamente. Esa noche, en sus casas, las esposas intentaron confortar a sus hijos. Rosa le dijo a su hijo que su padre estaría en casa pronto, que probablemente solo había un pequeño accidente, nada de qué preocuparse demasiado. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era verdad. Podía sentirlo en sus huesos, en el vacío en su pecho, en la manera en que su corazón había dejado de latir normalmente cuando se enteró. Gerardo no estaba en casa. Gerardo no iba a estar en casa. Ella lo sabía. Sabía en la manera que solo una esposa puede saber. A la mañana siguiente del 15 de noviembre, los periódicos de Puebla llevaban la noticia en sus páginas principales. Tragedia en mina de carbón, 18 mineros desaparecidos en Tezontla. Los titulares eran sensacionalistas, pero vagas. No había causas confirmadas, no había responsables nombrados, no había explicación de qué había causado el derrumbe. Los reporteros comenzaron a llegar a Tezontla, varios de ellos, algunos de Puebla, algunos de la Ciudad de México. Uno de ellos, un joven hombre de 26 años, llamado Héctor Salinas, que trabajaba para un periódico importante de Puebla, fue especialmente persistente. Salinas tenía ese tipo de ética periodística que era raro en 1968, ese tipo de compromiso con la verdad que lo hacía peligroso para las autoridades. Salinas comenzó a hacer preguntas. Preguntó sobre las condiciones de seguridad en la mina, preguntó sobre inspecciones previas de seguridad, preguntó por qué la mina continuaba operando si era tan peligrosa. Preguntó si había habido accidentes previos. Preguntó cuáles eran los protocolos de seguridad. Preguntó cosas que normalmente los periodistas no preguntaban, cosas que iban más allá de la superficie de la tragedia hacia las causas subyacentes. Guillermo Robles respondió con frases cuidadosamente crafted que no decían nada real. «La compañía toma la seguridad muy en serio», mentía. «Todas las operaciones están de acuerdo con los estándares federales», mentía nuevamente. «Estamos cooperando plenamente con las autoridades», mentía otra vez. Eran mentiras profesionales, mentiras que habían sido refinadas a través de décadas de práctica, mentiras que parecían verdaderas porque estaban expresadas con confianza absoluta. El doctor Emilio Vargas, el médico forense de Puebla, fue enviado al pueblo por las autoridades locales. Vargas era un hombre de 59 años, alguien que había visto demasiado en su vida para no reconocer una conspiración cuando la veía. Había trabajado en casos de represión política. Había visto cuerpos después de las protestas universitarias de años previos. Había examinado víctimas de accidentes, que claramente no eran accidentes, sino crímenes.
Vargas había desarrollado una especie de intuición para detectar cuando las autoridades estaban mintiendo, cuando la verdad estaba siendo distorsionada o negada. Cuando llegó a la mina y pidió acceso para inspeccionar el sitio del derrumbe, para tomar fotografías, para documentar la escena del crimen como habría sido documentada en cualquier investigación legítima, Robles rechazó la petición de inmediato. «Es demasiado peligroso», dijo Robles. «La estructura del túnel podría colapsar nuevamente en cualquier momento. Cualquier persona que entre podría ser atrapada o muerta. Estamos esperando a especialistas en geología para evaluar la estabilidad antes de permitir que personal no entrenado acceda a la zona del derrumbe. Probablemente será una semana o dos antes de que podamos permitir acceso. Sería imposible probar que había habido negligencia criminal. Sería imposible conectar el derrumbe directamente con las acciones de Robles. En Tezontla, mientras tanto, la vida comenzaba a reorganizarse alrededor de la ausencia. El pueblo tenía 18 familias que de repente perdían sus únicos proveedores de ingresos. Las mujeres, que habían pasado sus vidas adultas siendo dependientes de los ingresos de sus maridos, se encontraban de repente en una situación desesperada. Necesitaban dinero para comer, para mantener el techo sobre sus cabezas, para mantener a sus hijos vivos. Comenzaron a buscar trabajo. Algunas tomaban lavandería de otras familias, ganando centavos por día. Otras hacían artesanías vendiendo productos que generalmente perdían dinero en el proceso debido a los bajos precios. Una o dos recurrían a la prostitución, aunque esto era algo que nadie en el pueblo mencionaba abiertamente. Era el tipo de verdad que todos sabían, pero que nadie podía hablar sin violar los tabúes sociales del pueblo. Rosa Flores luchaba por mantener a sus 2 hijos. Su hijo mayor, que tenía 14 años, dejó la escuela para buscar trabajo. Encontró empleo ocasional en las granjas locales, haciendo trabajo pesado por una fracción de lo que su padre había ganado en la mina. Su salario era aproximadamente 300 pesos por mes, una cantidad tan pequeña que apenas permitía que la familia comiera una comida decente al día. Su hija, que tenía 8 años cuando desapareció su padre, comenzó a tener pesadillas cada noche. Se despertaba gritando, imaginando que su padre estaba atrapado bajo tierra, que estaba llamándola, que necesitaba su ayuda. Una semana después de la desaparición, el gobierno emitió certificados de defunción para todos los 18 mineros. Sin cuerpos, sin autopsias, sin causa oficial de muerte listada. Simplemente, muerto. 14 de noviembre de 1968, presumiblemente en el derrumbe de la mina El Socavón. Era una determinación de muerte que era legalmente válida, pero que era también completamente fraudulenta, que no se basaba en ninguna evidencia real, sino simplemente en la suposición conveniente. Las familias fueron legalmente autorizadas a reclamar compensación de seguros de vida, aunque las políticas de seguros eran mínimas y las compañías aseguradoras tenían sus propias formas de negar o reducir los pagos. Las familias recibieron cheques de compensación de la compañía minera, cantidades tan pequeñas que apenas les permitieron sobrevivir más de unos pocos meses. Rosa recibió 3,000 pesos, aproximadamente lo que su marido habría ganado en 3 meses de trabajo en la mina. Era dinero que fue ofrecido no como compensación justa, sino como un soborno colectivo para mantener a las familias calladas. El doctor Vargas continuó intentando acceder a la mina durante 2 semanas. Cada día iba a la mina y solicitaba acceso al sitio del derrumbe. Cada vez era rechazado. Cada vez la excusa era diferente. Todavía estamos evaluando la estructura. Hemos enviado a inspectores de seguridad desde la capital.
Será necesario que esperes hasta que tengamos permisos especiales de la ciudad capital. Finalmente, después de 2 semanas de ser bloqueado por la burocracia y la obstrucción deliberada, Vargas fue contactado por un funcionario de la Secretaría de Gobernación. El funcionario, un hombre cuyo nombre Vargas nunca supo, le explicó que la investigación había sido transferida a su jurisdicción. Lo que esto significaba en práctica, en la México de 1968, era que la investigación había sido cerrada. En México, cuando la Secretaría de Gobernación asumía control de un asunto, frecuentemente significaba que el asunto desaparecía de los registros públicos, que la verdad era transformada en lo que fuera conveniente para las autoridades, que la justicia era sacrificada en el altar de la conveniencia política. Vargas regresó a Puebla frustrado y enojado. Sabía que algo malo había sucedido, algo mucho más sinistro que un simple derrumbe accidental. Sabía que Guillermo Robles había mentido. Sabía que los protocolos de seguridad habían sido violados. Sabía que los hombres atrapados bajo tierra podrían haber sido rescatados si alguien hubiera intentado hacerlo. Pero sin acceso al sitio del derrumbe, sin autorización para continuar investigando oficialmente, estaba prácticamente impotente. Escribió un informe privado para sus archivos personales, documentando sus sospechas, sus observaciones, sus conclusiones. Nunca fue presentado al público, nunca fue presentado a las autoridades oficiales, nunca fue publicado. Simplemente se quedó en sus archivos personales, un testimonio silencioso de una injusticia que nunca sería reparada. Una verdad que sería enterrada junto con los cuerpos, bajo tierra. 3 meses después del derrumbe, Aurelio Vázquez regresó a Tezontla. Había estado en Veracruz, viviendo en pequeños hoteles que alquilaban por noches, bebiendo mezcal cada noche en cantinas oscuras, llenas de gente que probablemente estaba huyendo de sus propios secretos. Había intentado no pensar en la mina. Había intentado no pensar en los hombres que había dejado bajo tierra, pero no pudo. Los gritos de los hombres atrapados bajo tierra lo despertaban en mitad de la noche, gritando en sus sueños. Las imágenes de los cuerpos lo visitaban durante el día, apareciendo en los momentos más inesperados. Vázquez se encontró a sí mismo caminando por la playa de Veracruz, mirando el océano, y repentinamente escuchaba a Juan Castillo gritando. Se encontraba a sí mismo en una cantina, bebiendo, y de repente veía el rostro del joven Felipe con miedo en los ojos. Después de 3 meses en Veracruz, Vázquez llegó a una conclusión terrible. No podía continuar viviendo de esta manera. No podía continuar con el secreto siendo más pesado que cualquier amenaza física que Robles pudiera hacer. Decidió que tendría que regresar a Tezontla. Decidió que tendría que hablar. Decidió que la verdad era más importante que su propia supervivencia, aunque sabía que esta decisión podría costarle su vida. Vázquez regresó a Tezontla en febrero de 1969, aproximadamente 3 meses después del derrumbe. El pueblo se veía diferente de cómo lo recordaba. Se veía más pobre, más oscuro. Se veía como si una nube gris hubiera descendido sobre el lugar y nunca se hubiera ido. Lo primero que hizo fue ir a la cantina del pueblo. Se sentó solo en una mesa, pidió una botella de mezcal y comenzó a beber en silencio, esperando que alguien lo reconociera, esperando que alguien percibiera que tenía algo que decir. En algún punto durante la tarde, el doctor Vargas, quien estaba en el pueblo nuevamente tratando de recopilar información adicional a través de entrevistas privadas con familias de mineros, entró en la cantina.
Vargas vio a un hombre cubierto de polvo que no parecía estar del pueblo. Se acercó. —¿Aurelio Vázquez? —preguntó el doctor, reconociendo la cara del capataz de las descripciones que había escuchado de varias personas. Vázquez levantó los ojos lentamente. Reconoció a Vargas. Había visto al doctor en la mina después del derrumbe. —Sí —respondió—, soy el doctor Emilio Vargas —dijo—. Sé quién eres. Eras el capataz de la cuadrilla que desapareció. Eras el último hombre que vio a Aurelio Vázquez bajo tierra. Me gustaría hablar contigo sobre lo que sucedió. Contó sobre el memorando de Robles, acelerando la máquina de extracción. Contó sobre cómo la máquina fue operada a velocidades peligrosas. Contó sobre el derrumbe que resultó de eso. Contó sobre descender bajo tierra y encontrar sobrevivientes vivos, hombres que podrían haber sido salvados. Contó sobre el aire viciado, sobre los gritos, sobre el horror de lo que había presenciado. Contó sobre el dinero que Robles le ofreció para callarse. Contó sobre la amenaza que Robles había hecho, la amenaza tan veladamente expresada, pero perfectamente clara. Contó sobre su cobardía en aceptar el dinero y huir, sobre cómo había abandonado a los hombres que necesitaban ayuda. Contó todo, con los ojos cerrados, como si no pudiera soportar mirar al doctor mientras hablaba, como si la vergüenza fuera demasiado grande. El doctor Vargas escuchó todo esto sin interrumpir. Escuchó con la concentración de alguien que sabía que estaba escuchando la verdad que había estado buscando durante 3 meses. Cuando Vázquez terminó, después de haber contado cada detalle, cada momento, cada emoción, Vargas sacó un cuaderno y comenzó a tomar notas. —¿Estás dispuesto a hacer una declaración formal? —preguntó. —¿Estás dispuesto a estar en un proceso legal si es necesario? ¿Estás dispuesto a testificar en público? —Sí —respondió—, he vivido con esto durante 3 meses. Cada noche sueño con esos hombres. Cada día veo sus caras. No puedo vivir así más. Necesito decir la verdad. Necesito que se sepa lo que sucedió. La respuesta fue un silencio de tumba. Los periódicos no publicaron nada sobre las nuevas acusaciones. La Fiscalía no inició investigación. La Gobernación no respondió. La Secretaría de Gobernación no hizo ningún comentario. En su lugar llegaron 2 hombres sin identificación que visitaron a Vázquez en la cantina donde había estado pasando las noches. Se sentaron con él, ordenaron bebidas y le sugirieron de manera profundamente amable, casi como si estuvieran dando consejos a un amigo, que su salud podría ser comprometida si continuaba hablando sobre asuntos que no le concernían. Sugirieron que sería mejor para él y su familia si simplemente desaparecía nuevamente. Sugirieron que había formas de hacer que los accidentes sucedieran. Formas que eran tan sutiles que parecían completamente naturales. Una semana después de hablar con el doctor Vargas, Aurelio Vázquez fue encontrado en un río a 30 kilómetros de Tezontla. La causa oficial de muerte fue ahogamiento. Los reportes locales sugirieron suicidio, que la culpa había sido demasiada para Vázquez, que había decidido terminar su vida. Su cuerpo fue entregado a su familia sin investigación criminal adicional. Fue enterrado rápidamente, sin suficiente tiempo para que se realizara una autopsia completa, sin tiempo para que los amigos llegaran y preguntaran preguntas incómodas. En Tezontla, cuando la noticia se supo, la mayoría de la gente simplemente asintió con la cabeza, como si esto fuera exactamente lo que esperaban que sucediera. Era como si una lección hubiera sido enseñada. Hablar sobre la verdad costaba tu vida. Era una lección que fue entendida sin necesidad de que fuera expresada abiertamente. Era una lección que fue absorbida por la comunidad entera, transformando el pueblo en un lugar donde el silencio era una supervivencia, donde la verdad era peligro,
donde es mejor mantener la boca cerrada y vivir que hablar y morir. El doctor Emilio Vargas continuó viviendo, continuó su trabajo como médico forense, continuó investigando privadamente, continuó documentando todo lo que pudo descubrir, pero nunca fue capaz de publicar sus hallazgos abiertamente. Su carrera fue sutilmente saboteada. Fue trasladado a puestos administrativos menores. Se convirtió en un hombre cuya reputación fue destruida en ciertos círculos por haber hecho preguntas que el poder no quería que fueran respondidas. Se convirtió en un hombre a quien otros profesionales evitaban, como si el hecho de que fuera persistente en la búsqueda de la verdad fuera una enfermedad contagiosa. Guillermo Robles fue ascendido a una posición superior en la compañía minera. Su manejo efectivo de la crisis de la mina El Socavón fue considerado un éxito por sus superiores en la capital. Continuó trabajando hasta su retiro en 1974. Se mudó a una casa cómoda en las afueras de Puebla, en un barrio donde vivían otros hombres ricos, donde los sirvientes y las piscinas eran normales, donde la vida era de comodidad completa. Nunca fue enjuiciado, nunca fue investigado criminalmente, nunca enfrentó consecuencias legales por sus acciones. Murió de muerte natural en 1991, con 73 años, en su casa cómoda, rodeado de su familia, probablemente sin sentir remordimiento genuino. En su funeral fue recordado como un hombre de negocios exitoso, un visionario que había modernizado las operaciones de extracción de carbón. No hubo mención de los 18 mineros, no hubo mención de Aurelio Vázquez, no hubo mención alguna de la conspiración del silencio que había definido su legado. Rosa Flores continuó viviendo en Tezontla durante años, continuó levantándose cada mañana, continuó enfrentando días que eran indistinguibles unos de otros. Su hijo mayor creció, consiguió un trabajo en una tienda de abarrotes en el pueblo, se casó, tuvo sus propios hijos. Su hija, la que había dibujado figuras gritando silenciosamente en cuevas durante sus clases en la escuela, desarrolló una ansiedad cada vez más severa, una depresión profunda que parecía estar enraizada en algo que los doctores no podían diagnosticar. A los 15 años fue internada en una clínica psiquiátrica en Puebla. En su expediente médico estaba escrito: paciente presenta síntomas de trauma no resuelto, probable depresión mayor, alucinaciones auditivas, comportamiento suicida. Causa: desorden psicológico genético desconocido. Nadie en la clínica sabía, o quizás les importaba, que el verdadero origen del trauma era que su padre había sido abandonado bajo tierra 30 años atrás, que su madre había pasado toda su infancia en pobreza absoluta como resultado de eso, que la ausencia de un hombre se había extendido hacia el futuro, envenenando la vida de su hija a través de mecanismos psicológicos que la ciencia médica de la época no podía comprender completamente. Los años pasaron. Noviembre de 1968 se convirtió en 1970, luego en 1980, luego en 1990. La mina El Socavón fue sellada oficialmente en 1972, declarada no operativa debido a peligros geológicos crónicos. Permanecería sellada durante 28 años, las cadenas y candados oxidándose bajo la lluvia y el sol. La entrada a la mina convirtiéndose en un monumento no oficial a la tragedia que todos querían olvidar. En 1998, una compañía de construcción fue contratada para explorar la posibilidad de abrir nuevamente la mina, viendo una oportunidad de negocio en los depósitos de carbón que permanecían sin extraer. Dentro de las primeras 24 horas de trabajo, después de haber removido algunos de los escombros acumulados durante 30 años, los excavadores descubrieron restos. No solo restos óseos, sino también objetos personales, carteras descoloridas que contenían fotografías de familias,
botas de trabajo que probablemente nunca serían usadas de nuevo, una fotografía descolorida de una familia dentro de un marco metálico oxidado. Descubrieron 18 cuerpos en la sección norte de la mina, exactamente donde Aurelio Vázquez había dicho que estaban 30 años atrás. 18 esqueletos que se habían quedado esperando ser encontrados, esperando que alguien finalmente dijera la verdad. El descubrimiento llegó 30 años después de la desaparición. Para entonces, la mayoría de las esposas de los mineros ya eran mujeres de edad avanzada. Algunas habían muerto de causas naturales. Algunas simplemente se habían desvanecido del mundo. Rosa Flores, que tenía 62 años en 1998, fue contactada por las autoridades. Le dijeron que habían encontrado restos, que creían que eran su marido. Rosa fue al pueblo de Tezontla, que para entonces era apenas más que una serie de ruinas, un pueblo fantasma que había sido lentamente abandonado a medida que la gente se fue a las ciudades grandes para buscar oportunidades. Rosa fue al edificio donde los restos habían sido trasladados. Vio a su marido por última vez, 30 años después de que desapareciera en la oscuridad. Mejor dicho, vio lo que quedaba de su marido. Huesos, fragmentos de ropa, la realidad física de su muerte. Pero el descubrimiento de los cuerpos no vino acompañado de la verdad. No hubo investigación criminal, no hubo enjuiciamiento de Robles, quien ya estaba muerto. Los documentos que habrían podido probar conspiración habían desaparecido de los archivos oficiales de la compañía minera. Aurelio Vázquez estaba muerto. El doctor Vargas estaba muerto. Los periodistas que podrían haber informado al respecto habían sido silenciados décadas atrás o habían muerto de muerte natural. Lo que quedó fue simplemente un misterio sin resolver, una tragedia sin responsables explícitamente nombrados, una historia que probablemente habría sido olvidada completamente si no fuera por el hecho de que los cuerpos habían sido encontrados. Incluso el hallazgo de los cuerpos fue reportado de manera minimal en los periódicos, como si fuera un acontecimiento de menor importancia. Rosa Flores murió en 2003, sin haber obtenido nunca la justicia que merecía. Sus hijos crecieron en una México que no cambió fundamentalmente, en la que los ricos seguían siendo protegidos por el sistema legal y los pobres seguían siendo desechables, en la que la corrupción y la negligencia corporativa continuaban siendo la norma. Su hija, la que había dibujado figuras gritando silenciosamente, pasó la mayor parte de su vida adulta en instituciones psiquiátricas, luchando contra demonios que ningún doctor podía diagnosticar, porque nadie estaba dispuesto a admitir que eran reales, porque la fuente del trauma era inconveniente para admitir, y en San Miguel Tezontla, el pueblo que una vez fue minero, lentamente se desmoralizó y desapareció. Las casas se derrumbaron. Los niños se fueron a las ciudades grandes en búsqueda de oportunidades, nunca mirando hacia atrás. El río continuó llevando agua teñida de rojo. La iglesia donde el padre Miguel había rezado por los mineros finalmente fue abandonada, sus puertas cerradas, sus paredes desmoronándose. Y bajo tierra, en los túneles de la mina El Socavón, quedó una ausencia, la ausencia de 18 hombres que fueron olvidados deliberadamente, la ausencia de verdad que fue reemplazada por mentiras oficiales, la ausencia de justicia que dejó un vacío nunca llenado en el corazón de una comunidad que nunca se recuperó. Lo que sucedió en la mina El Socavón en 1968 no fue un accidente impredecible. Fue una elección deliberada hecha por hombres en poder, elegir sus ganancias sobre las vidas de quienes no tenían poder para resistir. Fue el acto fundamental del México de esa época.
la capacidad de un sistema completo de conspiración silenciosa para proteger a los culpables, mientras permitía que la verdad muriera lentamente bajo tierra, junto con los cuerpos de aquellos que nunca merecieron estar allí. Fue la manifestación de una realidad que muchos preferían no ver, que en un sistema donde el dinero importa más que la vida, donde el poder es más importante que la justicia, donde la verdad puede ser comprada y vendida, entonces la vida de un minero pobre es verdaderamente sin valor. Y 30 años después, cuando los cuerpos fueron encontrados, no hubo absolución, no hubo cierre genuino. Solo habría más preguntas sin responder, más familias rotas, más silencio, más olvido. La historia de los 18 mineros de la mina El Socavón se uniría a las miles de otras historias de injusticia, negligencia y crimen institucional que han sido enterradas bajo las capas de la historia oficial, esperando ser descubiertas nuevamente, esperando que alguien finalmente diga la verdad, esperando justicia que probablemente nunca vendrá.